peplum es un género cinematográfico que nace de la noción de cine histórico, básicamente un cine histórico que se trata de abocar a los hechos acontecidos en la época egipcia, en la época romana y griega. Básicamente los mitos en la historia y en las historias que nos llegan desde esos guiones y esas historias que el cine clásico de Hollywood empezó a trabajar desde los mismos comienzos de la historia del cine, en términos históricos también, con Intolerancia, con Caviria. Fue trabajando un tipo de cine que daba prioridad a la historia y después a la acción de los personajes, haciendo justamente una forma de arte en que estaban bien diferenciados los buenos y los malos. Y el peplum en sí es una palabra que designa la túnica que llevaban los romanos o los egipcios, que es la túnica con que se vestían, que es una especie de jardinera, donde hacía ver mucho la musculatura del actor. El peplum nace no como nombre, sino que como género histórico, en los mismos comienzos de la historia del cine, con Caviria y con algunas películas de Griffith y luego las películas de Cecil DeMille, que son géneros históricos que trabajan el tema del soldado o de este personaje que viste en peplum, que viste con su túnica. Pero se dice que nace específicamente en una película que se llama Hércules alrededor de 1950 o algo así. Entonces, a partir de la figura de Hércules, que es obviamente ya un ser fornido y sobrenatural, existe una concordancia entre lo que es la epopeya de los seres pseudo sagrados y también del héroe mismo. Las referencias que yo conozco básicamente son las que se escriben, que es Hércules, los 10 mandamientos, Sansón y Dalila, algunas películas obviamente de Cecil DeMille, otras películas con el actor Charlton Heston, que son primordiales para comprender el género histórico como superproducción. Sin embargo, el peplum tiene como una especie de serie B, que serían como las películas que se hicieron en Italia, que era como esos géneros históricos un poco con bajo presupuesto, pero con el énfasis del héroe musculoso y su túnica. En Sansón y Dalila, Jasón y los Argonautas, donde son muy buenas películas de acción y con algunos elementos históricos, que no es lo más importante justamente. Hoy en día se pueden encontrar un revival del género, por ejemplo en Gladiador, que es una película reciente para las épocas históricas de hoy día y que revive el género peplum, pero con aspectos un poquito más modernos del cine. Como cine egipcio no existe básicamente hecho en Egipto mismo por productores egipcios, sino que básicamente son los norteamericanos los que tratan de hacer un cine que esté evocado, por ejemplo, a la figura del faraón, los 10 mandamientos. Lo podemos ver en animación como DreamWorks, que lanza El Príncipe de Egipto también, que tiene que ver con el mundo egipcio. Pero hay una película muy interesante de 1960 que se llama El Faraón, de Jerzy Kawalerowicz, que es un director polaco que cambia como el paradigma de los típicos cuentos clásicos de superproducciones en torno a la figura del faraón y los egipcios, y comenta una historia con bajo presupuesto y con otros datos históricos no tan abocados a lo que obviamente era lo que estábamos viendo en el cine clásico. Por ejemplo, una manera de anécdota, se sabe que Kawalerowicz estudió el comportamiento sexual de la época de los egipcios y nunca se dice que hubo besos o que el beso existía dentro de
del encuentro amoroso entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, él nunca muestra un beso, sin embargo sí muestra encuentros sexuales entre un hombre y una mujer, cosa muy importante. Por ejemplo, si nosotros vemos Cleopatra de Elizabeth Taylor y de Tim Burton, entonces vamos a tener que sopesar un poco el lado histórico, el rigor histórico, con el espectáculo mismo cinematográfico del cine clásico, en este caso de Joseph Mankiewicz, en el sentido de la Cleopatra de Elizabeth Taylor. Tierra de Faraón es una película clásica dentro del periodo clásico de Hollywood, y también es un requerimiento al director Howard Hawks, un director que hacía muchos westerns y películas de gángster, hacía en definitiva muchos géneros. Lo que sucede con Tierra de Faraones es que es una película que se filma en CinemaScope, o sea, en un gran formato de pantalla ampliada en horizonte. Entonces eso hace que Howard Hawks pueda filmar de mejor manera los trabajos que hacían los egipcios para alzar las pirámides. Por lo tanto, lo que sucede ahí es una especie como de arquitectura del plano, en donde se ve mucho, pero a la vez todo lo que se ve es el esfuerzo sobrehumano que hacen los esclavos en torno a la sociedad, que es muy importante, la sociedad jerárquica de los egipcios. Y eso se siente y se ve dentro de la película de La Tierra de Faraón. Bueno, hay un aspecto que destacar en la diferencia entre el cine antiguo, el cine clásico, al cine de hoy. Obviamente que se dan énfasis distintos en torno a lo que cómo se ve la historia y cómo se ve el cine a sí mismo. En el caso, por ejemplo, de los 10 mandamientos de C.S. DeMille, hay una enfatización también en el efecto óptico y en el efecto de los colores, y también en los efectos especiales. Por lo tanto, esos efectos especiales van a enfatizar aspectos de la historia, o van a recalcar aspectos de la historia que el director quiere realzar como fuente mágica o como fuente religiosa, evidentemente. Por lo tanto, si en esa época resultaban, estamos hablando de 1930 y 1956 también, si en esa época resultaban, después en lo que, por ejemplo, hoy día podemos ver en La Momia, una película totalmente de blockbuster, una película de consumo, de entretención, vemos que también están esos efectos, pero con otras funciones, a lo mejor quizás no tan narrativas, no tan religiosas, pero sí con unas funciones más en términos de intriga, en términos de sorprender al espectador, que es lo que se busca ahora, más que una fidelidad histórica o una fidelidad del punto de vista o de la historia misma que se está contando. Si queremos entretenernos con La Momia, es una muy buena película. Si queremos internalizarnos o entender un poco más la vida de la época, la jerarquía, la política, el mundo del peplum, pero desde un punto de vista mucho más profundo en términos de temas, nosotros podemos acercarnos a películas como la de Faraón o Tierra de Faraones, donde una está dirigida por Howard Hawks, Tierra de Faraones, y la otra dirigida Faraón por Jessica Valerovich, que no solamente van hablando de la historia, sino que de un contexto en el cual se hicieron esas películas, un contexto político, un contexto de jerarquía, un contexto de poder, y donde eso se hace sentir en el celuloide. O sea, dependiendo de lo que queramos ver en el cine, es nuestro gusto. Personalmente a mí me gusta más Faraón y Tierra de Faraones, porque son películas que destacan mucho el aspecto estético y también quieren realzar algún aspecto de la historia que el peplum obviamente ha tenido y ha desarrollado a lo largo de la historia.